Entonces vos quedás ahí de coanfitriona, yo ya incorporo. Le quería comentar que estoy teniendo horas. Muy poca conectividad. ¿Cómo? ¿Hola? Dice que tiene muy poca conectividad y necesita... Y yo estoy Sí. conectado. Voy a avisar. No, Benny Cris se desconectó, sí. Tienen razón, dice que estaba con poco. No, la mía no, es una chica. Acá venime para que yo me meta de nuevo al... Ahí también, iniciamos. Esta figura jugar está metida la chica. Sí. Pero vení que yo ya quiero comenzar. Quiero ver si está todo bien. No, mira, sí, la chica esta. Chicos, desactiven sus micrófonos. Por favor, pueden desactivar micrófonos y, por favor, yo ya quiero, son las 4:02 para poder iniciar. Inés, ahí está. Bueno, yo creo que ya podemos comer. Sí, pero vos es que, ahí estoy en pantalla. Sí. No, me sí. sale de nuevo licenciada Inés. Ah, porque yo hablé, pero cuando hablas, Mer, se ve tu imagen. Ah, bueno, dale, porque yo acá no me veo nada. Bueno, son 4:03. Buenas tardes, alumnos. Comenzamos con la cátedra de epidemiología nutricional en tiempo. Solicitamos, como habíamos dicho, micrófonos, todo lo que sean audios y los chats que estén apagados y no se envíen. Vamos a iniciar en este instante. Van a seguir siendo admitidos por la profesora, las coanfitriones, los docentes que están ahí. Y yo ya voy a dar inicio en unos minutitos. Vamos a hacer la continuidad de la unidad número 3 que estábamos repasando y ustedes ya habían visto en el primer cuatrimestre y también en ese periodo que habíamos hecho también para poder finalizar en forma adecuada con todos aquellos alumnos que tenían problemática en cuanto a al cursado.
Inés, ¿me estás escuchando ahí? Sí. Perfecto, yo ya comienzo. Perfecto, son 4 o 5 minutos. Yo ya continúo con la clase, ¿sí? Bien. Así Sí, que bueno, buenas tardes a todos. Cátedra de Epidemiología Nutricional. Hemos comenzado, hemos quedado a la mitad de Historia Natural de la Enfermedad, la unidad número 3, y habíamos visto cuál es la difusión y la evolución natural por cualquier proceso patológico hasta su resolución sin la intervención del hombre. Eran todos un modelo procesal en ese sentido. ¿Qué es la historia? Es todo lo que se registra durante un proceso o ciclo de historia que puede ser de una población, de la humanidad, de la sociología, de la economía, de la industria, los distintos aspectos que puede tener una población. Y estaba basada esto sobre el criterio ecológico y el principio de multicausalidad, donde había interrelaciones y eran todos procesos que eran dinámicos, continuos entre todos los seres vivos. Tomando como... Profesora, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Perdón. Estamos entrando ahí con pantalla. Bien. Qué raro, perdón. Y no me aparece la... Sí. Bueno, pero acá no me cuento, te cuento. Está todo bien. Está todo bien. Así que me está contando Inés que no está apareciendo la pantalla. Ya la podemos ver. Hola, buenas tardes. Hemos hecho ya la correcta conectividad. Se está viendo el principio de el criterio ecológico y el principio de multicausalidad. ¿Perfecto? Así es. Para hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior. Muy bien. Muy bien, hablábamos de que había una interrelación de todos los procesos dinámicos continuos entre los seres vivos. Todos eran modelos procesales, eran procesos continuos y dinámicos, no cambiaban, se modificaban continuamente entre todos los seres vivos, dándolos portal a todas las especies, tanto animales como vegetales, las cuales convergían de 5 reinos, de las cuales en estas interrelaciones podían haber factores favorables o desfavorables que podían llevar a desarrollar procesos mórbidos o procesos de salud, mantenernos en equilibrio dentro del criterio ecológico.
La sumatoria de los factores pueden ser positivos o negativos. Si sumábamos los factores positivos era salud, si sumábamos los factores que eran desfavorables o negativos nos daban enfermedad. ¿Se recuerdan esto? Vamos a ir bastante rápido. Desde el punto de vista del criterio ecológico, íbamos a colocar este criterio en una balanza en el cual tanto el agente, el huésped y el medio ambiente, cada uno no estaban en total armonía. Y acá quisiera yo tener en cuenta, para que ustedes se den cuenta de qué manera es la armonía. Ustedes mantienen como huésped, ¿sí?, que sería la especie y la raza humana, tienen 30.000 trillones de células. Y el agente que se encuentra viviendo dentro del huésped posee una población de 37.000 trillones de bacterias. Por lo tanto, se te pueden imaginar que nosotros realmente somos hospederos de agentes que viven continuamente en equilibrio. Y aparte nosotros tenemos que estar en un equilibrio constante con el ambiente. O sea que recuerden, el huésped que somos nosotros tenemos 30.000 trillones de células. Y tenemos dentro nuestros 37.000 trillones de bacterias. Y aquí voy, porque específicamente hago relación en el criterio ecológico y especialmente a todo el estudio HIT, ¿sí?, de lo que es la parte de epidemiología genética, ¿sí?, con microbiomas y microbiotas intestinal, gástrico y de los otros sistemas. Entonces acá tenemos este equilibrio de agente, de huésped y del medio ambiente. No solo el medio ambiente biológico, físico, natural, sino también el ambiente universal de todo lo que refiere al artificial, al ecúmene del hombre. Y hemos visto que la salud es la tríada en este equilibrio, pero cuando alguno de aquellos elementos de la tríada estaban interfiriendo y no había un proceso en el cual estaban compartiendo en forma armónica y se adaptaban, tanto el agente podía actuar contra el huésped o el medio ambiente actuar contra el huésped. Y si el agente y el ambiente actúan contra un huésped, vamos perfectamente a saber que estamos en una tríada en desequilibrio que la vamos a llamar un proceso mórbido o enfermedad. Muy bien, cuando hablamos de esta tríada ecológica, acuérdense, vamos a hacer el repaso que le habíamos dicho que es un fenómeno. Ya acá comenzamos a hablar de los eventos y fenómenos. Ya la enfermedad, la salud, la discapacidad y la muerte ya se van a tomar como un criterio, ¿sí?, desde el punto de vista de los fenómenos que suceden dentro de los procesos de la naturaleza, de las ciencias fácticas. En este momento ya ni siquiera la palabra fenómeno, si bien Cockburn la coloca en el año 63, en este momento lo llamamos a todos eventos, ¿sí? Entonces acá lo tenemos al evento que lo incorpora el tríada ecológica, que acuérdense que el biólogo Haeckel la había incorporado 100 años antes. Muy bien. Habíamos definido la salud desde el punto de vista de que, no desde el punto de la OMS, como yo les expliqué toda la clase pasada, después de la Segunda Guerra Mundial, y el atesoramiento de todos los derechos universales del hombre hacia las condiciones de la salud, de la vivienda, del trabajo, de la recreación, en el armónico afán de poder vivir y de superarse con el nivel socioeconómico y cultural. Entonces la salud no era un proceso en el cual era el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la falta de salud o la presencia de la enfermedad, como decía la OMS en el año 46, sino que es un estado del individuo y de la comunidad de dar respuestas adecuadas a los estímulos del medio, que permite una correcta adaptación. Y acá estamos hablando con la finalidad, ¿se acuerdan el criterio ecológico, qué finalidad, qué propósito tenían? ¿Sí? Adaptarse y qué necesitaba por último fin. Siempre adaptarse a todos los procesos que se incorporaban tanto en ese medio ambiente donde estaba viviendo, como también con sus seres vivos con el cual codependía o correlacionaba, y ese mismo proceso le permitía adaptarse a todas las circunstancias y siempre una permanente reacción de defensa contra todas las agresiones que podían ser, no solo ambientales, sino también de las mismas poblaciones que podían estar alrededor. Por eso es que cada uno tiene su hábitat, tiene su nicho, cada uno sabe
Entonces, para adaptarse, y les hablé del punto de adaptación del área de la humanidad como un proceso de resiliencia que significa la mayor adaptación que tiene el hombre a todas estas permanentes reacciones de defensa de las agresiones de otros huéspedes, de las ambientales, o de la naturaleza propia, sociales, culturales, etcétera, para poder convivir armónicamente, pero siempre con un afán y un objetivo de poder superarse como población, como comunidad y como población biomasa de un globo terráqueo donde convivimos 8.000 millones de personas, para poder llegar a esa superación y elevar nuestro nivel socioeconómico y cultural. Estos niveles socioeconómicos y culturales no tienen solamente que ver con indicadores que tienen que ver con la riqueza, ¿sí?, y los niveles de clases sociales. Estamos hablando de una variable epidemiológica de características de las personas, donde se incorporan especialmente la educación y la brecha informática en este momento forma parte del nivel socioeconómico y cultural y de las clases sociales. La brecha informática corresponde al último componente que se ha incorporado en la variable de la pobreza. Aquellas personas que no pueden estar conectados, no pueden estar en relación con el contexto total y menos en este momento como en la pandemia. Entonces, y también hablábamos que la salud lo podíamos asociar y relacionar específicamente con una analogía de una paleta de colores, en donde la salud serían todos los colores más tridentes y del sol y blancos, donde la enfermedad se iba ya llegando a los colores que comenzaban a colocarse un poco menos luminosos y donde llegábamos a tener procesos de combinaciones de grises y blancos, ¿sí? Entonces, la enfermedad puede ser una combinación de grises y blanco, un gris oscuro, una discapacidad, y cuando ya llegamos a la muerte sería pasar de un blanco y de todos los colores de una paleta a un color negro total. El negro donde es el vacío y el total donde ya no existe ninguna luz. Muy bien. Acá vemos la imagen de una familia que sería el inicio del núcleo familiar, donde nosotros, este núcleo familiar va a ser el que va a ser la base donde después va a formar parte de una comunidad y de las comunidades y la integración de todas las comunidades y razas y culturas y ambientes sociales y medioambientales y culturales y económicos, vamos a terminar formando las poblaciones, ya sea de una provincia, de una región, de un continente y de la Tierra a nivel universal. Habíamos hablado de los paradigmas de la salud, hablamos del modelo biohegemónico biomédico, donde solamente teníamos un criterio clínico que era individual, en una dimensión solamente del sistema personal, pero que a medida que se va hablando y se va perfeccionando en la comunidad científica de que solamente lo clínico no era lo que podía estar incorporándose dentro de un proceso de resultado, donde el resultado final era la enfermedad, ¿se combinaba solamente lo clínico? No. ¿El agente causal era la condición necesaria y suficiente para producir una enfermedad? No. Habíamos hablado de la enfermedad como, por ejemplo, de una tuberculosis, donde decía, ¿por qué? Si tiene la gente, está presente la gente, lo podemos ver en una placa, se formaban tubérculos, pero la persona, uno era una persona que era alcohólica, pasaba noches de fiesta, o sea, eran personas que tenían otro tipo de vida y encima sus condiciones de vivienda estaban completamente, que eran muy favorables para la gente, o sea, húmedas, hacinadas, oscuras, no entraba el sol porque lo mataba. Entonces, todas estas características, estas condiciones, decían porque si la misma persona vive en la misma casa, porque uno desarrolló la tuberculosis, que se la llama la peste blanca, y el otro no desarrolló, si están al lado. Entonces ahí se termina con esa etapa etiológica causal, unicausal, y se preguntan, no, acá está pasando otra cosa, y es por eso el modelo biopsicosocial, donde el individual o en grupo, unos hacían y desarrollaban la enfermedad y otros no, y ahí incorporan que se ven que hay factores que son individuales, propios, innatos, de resistencia del huésped, como aquellos que también son los consecuentes a ese proceso. Esa enfermedad, como la tuberculosis, ¿sí?
tiene que tener factores predeterminantes o que son anteriores, como por ejemplo, que puede llegar y condiciona y consecuentemente lleva a esta patología, que puede ser una diabetes, puede ser el alcoholismo, puede ser, y exactamente es la desnutrición la que más hace que la balanza haga que el pulmón se frene ante un proceso de un modelo histológico, anátomo-histológico, arma un tubérculo, lo defiende. Pero ¿qué pasa? Si esa persona está con un proceso de desnutrición, inmediatamente, o los otros que yo les comenté, que lleva a una baja de peso con proceso de desnutrición, ahí nomás el círculo de nutrición e infección comienza a desarrollarse en otro proceso, en un modelo, y este tubérculo ya no puede, desde el punto de vista histológico, dentro del pulmón, estar protegiéndolo y comienza a lesionarlo el pulmón, hasta que comienza a destruir los alveolos y comienza a destruir y a eliminar sangre. El proceso es la muerte, que lo lleva a la muerte, si no están, por supuesto, en ese momento haciéndole la quimioterapia y la quimioprofilaxis al grupo. Por lo tanto, se dan cuenta de ese modelo biopsicosocial donde había un área social que estaban asociados y relacionados. Entonces, con ese resultado va pasando de una dimensión individual a una más que estaban relacionadas con la familia y con el grupo de la comunidad al que estaban asociados, por eso bio, psico y social, ¿sí? Y llegamos a una dimensión colectiva donde ya incorporamos el modelo total ecológico, donde todos los seres vivos en interrelación con todos los procesos biológicos, psicológicos, sociales y todos los determinísticos. Bueno, acá yo ya les había hablado y yo ya les hablé muy claramente, de la tendinitis ática era no firme, que algo que estaba sin firmeza, ¿sí? Y que estaba consecuentemente en un proceso en el todo ser vivo, que había una alteración del estado ontológico, o sea, de la existencia del ser en cuanto a ser, aplicaba que no tenía salud. Desde el punto de vista de la salud, también cómo se la refiere a la salud. Es un proceso que en francés le llaman la santé, la santidad. Fíjense en que la salud, o la santidad, es la salud, ¿sí? Es la santé. ¿Qué significa? Que no solo la salud es el cuerpo, la estructura anátomo-fisiológica, ¿sí se acuerdan? Físico-química, ¿sí? Sino también tiene que ser cuerpo y mente, espíritu. Por eso santidad significa salud. Entonces, cuando estamos en equilibrio con nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, y estamos en total estado ontológico de salud, conociendo todo nuestro proceso en constante equilibrio, estamos hablando de la santé, la completa salud asociada a la santidad, el perfeccionamiento a ese proceso de salud, ese equilibrio ya con componentes que no tienen que ser solamente físicos, biológicos, sino también tiene que ver con el área del alma, del espíritu, ¿sí? Y la mente estamos hablando ya de la salud del hombre. Muy bien, acuérdense que la enfermedad, desde el punto de vista de la conceptualización en sentido de lo que es real y cuáles son las poblaciones, cómo se van registrando, cómo se van consultando y cómo es sentido una población. ¿Se acuerdan de los criterios de normalidad que ya lo vemos más adelante? Y cómo la comunidad, desde el punto de vista, la comunidad médica y clínica, ¿sí? Cómo recepciona, cómo es sentida y cómo ellos trasladan los conocimientos para poder realizar un límite entre la población real, cuál es la que está enferma y la que no está enferma. De esa población real, ¿no es cierto?, va a estar aquella que va a decir que tiene un sentimiento de que está enferma, tiene determinados tipos de signos y síntomas, generalizados o no, pero que yo ya les expliqué mucho desarrollado en la clase anterior, y otra que va a seguir diciendo, bueno, es normal que yo esté así, no la siente así.
O sea que estamos tomando de una población total un grupo donde va a estar la que siente y la que no siente. De estos que sienten, unos van a decir, y bueno, yo sí me siento que estoy con un proceso que puede ser de decaimiento, de astenia, y digo, bueno, yo hoy hago cama, me quedo tranquila y en casa no puedo ir, no me puedo levantar, me siento medio decaída, pero no va a ir al sistema de salud. Entonces vamos a, desde ese punto de vista de la salud y la enfermedad, y especialmente del concepto de enfermedad, estamos hablando de que hay una población que va a consultar y otra que no va a consultar. De la que consulte, inclusive, vamos a tener servicios de salud en el cual va a haber regiones del mundo donde van a ser atendidas y otras que no van a ser atendidas. En la Argentina les hablábamos que tenemos una gran salud pública en el cual tiene un acceso gratuito, libre, ¿sí?, para poder ser atendida dentro de sus limitaciones. Y lo que más necesitamos en epidemiología, que es lo básico, es que todo este proceso, tanto sentido como no sentido, consultado como no consultado, atendido como no atendido, y sea registrado. No que no quede registrado, que sea registrado. Entonces yo les había hablado también que esto tenía que ver con los sistemas de servicio de salud. Si yo registro la 10ª parte de lo que realmente están enfermos, por lo tanto que yo voy a estar dando una oferta hacia los enfermos muy pequeña con respecto a la verdad. Es lo que está pasando en la pandemia. Nosotros nos imaginábamos una cantidad de personas, abríamos el sistema de salud, una oferta impresionante, pero pasó inclusive por los valores que habían proyectado de la cantidad. ¿Por qué? Porque está relacionado a una transmisibilidad y a un COVID que se transmite y se contagia casi 3, 4 veces más que una gripe. Entonces, no hay sistema que, aunque haya tratado de proyectar a la mayor cantidad de servicios para poder aceptar a la gente y encima hacer triage en cuanto a poder dividirlos, aquellos asintomáticos, los sintomáticos leves, moderados y los graves, estábamos con la problemática de no tener cómo incorporar a los graves justamente a esa oferta que tenemos muy mínima de terapia intensiva que esté estudiada en epidemiología. ¿Cuántos enfermos tenemos por enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares y patologías con cánceres avanzadas o terminales o accidentes, etcétera, que tienen que llegar a una terapia y tienen que ser incorporadas? Más vale que de una población, siempre entre el 5 y el 10% se espera como máximo, va a estar incorporada a una terapia intensiva de alto nivel, ¿sí?, de recursos humanos y de tecnología. Y hablamos del concepto de enfermedad desde el punto de vista de la persona. Y que cuando recién comienzan los determinados tipos de alteraciones anatomofisiológicas, ¿sí?, e histológicas, comenzamos a hablar de una enfermedad en tiempo potencial. Cuando esto se va agudizando, ¿sí?, y yo les di todos los ejemplos de los cánceres de cuello uterino, de las displasias, etcétera, de los nódulos, ¿sí?, no se está sintiendo nada, pero ya comienza a ser latente. ¿Puedo ver en análisis de bioquímicos? Sí, ¿se acuerdan de las curvas que hemos visto con las curvas de Gauss, donde veíamos en un laboratorio y la persona todavía no está sintiendo nada, porque no sabe que tiene glóbulos, que apenas le ha bajado 200, 300 mil glóbulos, y ya estamos de potencial a latente, de latente hemos entrado ya como a sentirnos como una pequeña dificultad, como nos dormimos un poquitito, nos sentimos medio cansados, y cuando ya esa patología como una anemia o una desnutrición ya pasa esa barrera del horizonte clínico, semiológico, nos va a estar hablando que nos sentimos enfermos. O sea, pasa de potencial a latente, de latente a silente, de silente a sintomático. Y fíjense en que es la base, ¿sí?, del modelo procesal del. Pero en el patogénico se divide en dos. Acá lo vemos a través de una figura gráfica muy importante del iceberg, donde tenemos todo lo que sea de sintomático hacia abajo es la etapa subclínica, y todo lo que sea
de lo que vendría a ser el nivel del mar hacia arriba del iceberg sería el periodo del horizonte clínico con sus distintos tipos de evoluciones. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad según Leber-Cler? Es la evolución natural. ¿Qué es natural? Es cuando la patología inicia con un periodo de incubación, pasa de potencial a silente, latente, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Acá no actúa la mano del hombre en nada. Simplemente yo tengo que ver cómo, qué es ese modelo, ese proceso que es la evolución del origen, evolución y resolución, sin que intervenga la mano del hombre. Por supuesto que muchas patologías, así como se inicia, puede ser una gripe, puede resolverse sola, sin que intervenga nadie y que yo tampoco incorpore nadie a mi organismo. Pero pueden ser otras patologías que los lleven a la muerte. Depende de la patología que sea. Y llegamos a el modelo de Leber-Cler, que teníamos dos periodos, el prepatogénico y el patogénico, y cuáles eran las medidas que ellos habían adoptado de la medicina sanitaria, las universidades de Nueva York, la de Columbia, la de Harvard, y donde ellos toman de Rill, en el año 36, todo ese modelo prepatogénico y patogénico de procesal, donde relaciona el criterio ecológico en el prepatogénico y en el patogénico relaciona absolutamente todo el modelo fisiopatológico de una enfermedad, ¿sí? Del proceso mórbido. Y dicen, ¿de qué manera podemos, cómo, desde el punto de vista de la salud pública, responder a estos niveles que se realizan, a este periodo prepatogénico y a este periodo patogénico? Entonces ellos incorporan actividades, uno para la salud y otro para prevenir la enfermedad, uno para promover, fomentar la salud, que se llama prevención primaria en el periodo prepatogénico, y el otro con ahí lo estamos viendo, prevención primaria relacionado con el periodo prepatogénico, y comenzamos ya al pasar a la etapa subclínica con diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico precoz y el tratamiento, y vamos a realizar actividad de prevención secundaria. Ya, como decimos, periodo preclínico, denominado también subclínico, y el periodo clínico, donde tenemos diagnóstico y tratamiento oportuno y limitación del daño. Cuando pasa ese periodo clínico, puede ser que agudiza, cronifica, puede cronificar y dejar secuelas, y por último, o puede volver de nuevo a salud. O también, si deja secuela, puede llegar a invalidez y también puede llegar a la muerte. Entonces, en este periodo clínico, cuando llega a secuela e invalidez, la resolución sería prevención terciaria con una rehabilitación. Fíjense acá. En este periodo clínico, que yo me olvidé acá en este instante de decirle, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es lo máximo. Y es, por ejemplo, ante el HIV tenía el 100%, del 99 al 100% de letalidad. Por supuesto que no hay ni vacuna ni nada. Y los tratamientos con AZT no eran todavía válidos, y tampoco los más actuales. Entonces, ahora una patología tan grave como esta, donde fíjense en que lo mata, no el virus, sino que lo que mata es la baja total de peso, la desnutrición que tiene, 30 kilos, como hace lo mismo la tuberculosis, que se vuelve resistente y lo mata. Entonces, los diagnósticos y tratamientos, por ejemplo, en el caso de los tumores malignos, el diagnóstico precoz y de todas las patologías, cuando es precoz, tenemos la más alta posibilidad de no llegar a una mortalidad, ni que nos deje secuela. Hacemos el tratamiento oportuno. En el caso de una nutricionista, aparte de lo farmacológico, la nutricionista lo que tiene que ver la interacción junto con la dietoterapia, con la nutrición. Y cuando ya ese diagnóstico precoz ha sido muy tardío, ¿sí? El periodo clínico ha estado cronificado, con secuelas, etcétera, vamos a tratar de limitar el daño y la discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo limitamos el daño? Tratamos de salvarle la vida. ¿De qué manera? En el caso de un diabético en coma con un pie diabético, se le amputa, se hacen amputaciones y le salvamos la vida. En el caso de un cáncer, se le hace una extirpación o mastectomía para salvarle la vida y que no haga metástasis. Por supuesto que en este momento los tratamientos y
la posibilidad de la supervivencia de un cáncer de mama en el mes en octubre, que es el mes que se trata de prevenir el cáncer de mama, especialmente en el grupo de las mujeres, ¿sí? Hemos pasado de una letalidad de casi del 80 al 100% a tener una letalidad con diagnóstico precoz por debajo del 50% y que puede llegar después de los 5 años a una supervivencia mayor y desaparecer, ¿sí? Con pequeñas discapacidades, depende de las patologías, como ya les he dicho, y la rehabilitación correspondiente. Muy bien. Seguimos hablando de todos los modelos ahora. ¿Qué son los modelos? Son los modelos en cuanto a la salud desde el punto de vista de la salud pública, y yo como profesional de la salud tengo que tener en cuenta para poder tratar en la salud pública con la epidemiología, que son la base de la salud pública, es la epidemiología como disciplina científica teórica. Si yo desconozco la epidemiología, ¿cómo voy a ir a aplicar actividades y acciones como Lebel y Claire en la salud pública? ¿Me entienden? Entonces, ahí nace en Canadá la LOMDE en el año 75, después de haber el criterio ecológico, después de haber hablado todo sobre la parte de Lebel y Claire, de acciones, incorpora y dice que hay campos de salud que interfieren. Primero, como por ejemplo, tenemos que toda persona que es un sistema, ¿sí?, va a traer por sí mismo herencia y factores biológicos, innatos propios, genéticos, que van a estar confluyendo estos campos de salud con la herencia, con los estilos de vida y comportamientos que tenga la persona, la gimnasia, la nutrición, ¿sí?, que realice, las actividades sociales, culturales, etcétera, y hábitos que tengan. Pero también son todas asociadas también a su ambiente, tanto el hombre con su herencia y sus factores biológicos que trae desde el nacimiento y su ambiente. El ambiente también tiene que ver como campo de la salud, asociado con los estilos de vida, la herencia también con los estilos de vida y comportamiento que le vamos a dejar a nuestros descendientes, y los campos de salud entre todos están relacionados también que todos tienen que estar asociados a un servicio de salud. Estos servicios de salud tienen que tener una oferta que también es un nivel multidimensional, donde el servicio de salud tiene que dar a esa demanda y a todos esos campos de salud, desde la herencia, lo biológico, los estilos de vida y los comportamientos, que luego va a ser un resultante de una enfermedad. El servicio de salud puede ser también considerando un gran campo multidimensional que puede llevar a dar salud, pero también puede llegar a dar enfermedad. Y ahí el requisito que los recursos humanos, como lo que se ofrece desde el punto de vista de la tecnología y la calidad de los sistemas de los servicios de salud, sean capaces de poder brindar en el campo de la salud todo lo que necesita una población, estudiándolo y registrando todas las patologías como hace normalmente la epidemiología. Y vamos a pasar a otro modelo. Este es el campo de la salud. Ya vamos incorporando herencia, factores biológicos, ambiente, estilo de vida, y lo incorpora por primera vez el servicio de salud como si fuera un factor de riesgo. Si los recursos humanos no están formados a un nivel y a un nivel de calidad y excelencia de formación, y es lo que está pasando ahora, que no tenemos gente en el área de la terapia, no hay especialistas formados, y aumenta la letalidad en una patología que, por ejemplo, en Alemania es bajísima, por el nivel de los recursos humanos como de la tecnología. El modelo ecológico de Bronfenbrenner en el año 79 también lo único que hace simplemente es continuar con el criterio ecológico, y dice simplemente que pasamos de la dimisión individual, ¿se acuerdan de los modelos de los paradigmas que ya hemos visto? El biohegemónico, el psicosocial y el ecológico. Acá lo lleva pero a un modelo, que es un modelo que dice, pero paren un poquitito, pasamos del individual a una comunidad, al punto de vista de toda una región, distintas poblaciones, ¿sí? Y a un nivel macro. Macro significa a nivel mundial, donde confluyen absolutamente todos los determinantes, desde lo básico que tiene que ver en el hombre, la educación, las condiciones de vivienda, la salud, la escolarización, etcétera, etcétera, lo cultural, lo social,
la parte que tiene que ver con los estatus, la parte que tiene que ver con los productos brutos de las poblaciones, las desigualdades, la actividad, la económica, agrícola, ganadera, primaria, industrial, y cómo actúa todo este modelo ecológico en relación a todas las poblaciones, es lo que está pasando. Fíjense en cuál es la situación meso y macro, ¿sí? Lo micro sería Argentina, lo macro sería el mundo. Pero en este momento, con la pandemia, ustedes están viendo que el modelo ecológico ha afectado a todos los países casi en el mismo nivel a partir de la producción de su producto per cápita, el bruto interno, ¿sí? Como así también la distribución de los recursos, ha disminuido los procesos de actividad y de producción. Y fíjense que este modelo ecológico tiene que ver. Y ustedes habrán visto, inclusive en la televisión, cómo los animalitos que habían sido sacados de los lugares donde eran naturales para ellos, volvían, porque no estaban los seres humanos, que somos la especie más depredadora, ¿sí? Ellos respetan su territorio, nosotros vamos avanzando. ¿Y para qué? Para plantar soja, para destruir, hacer explotaciones forestales tremendas, y eso hace cambios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los cambios climáticos? Hemos visto cómo actuó sobre la agricultura, la sequía, las inundaciones, el calentamiento del globo. Entonces lo estamos viendo a nivel macro, como en la Tierra, pero estamos tomando en cuenta casi todos los procesos y todas las relaciones entre estos agentes, huésped y medio ambiente. Y ahí viene un modelo ya de campos de fuerza de la salud de Bloom en el año 81, donde ella incorpora lo que habíamos visto anteriormente en el año 60 y pico y 70, donde la salud es todo un estado de bienestar. Acuérdense que era el completo estado de bienestar. Nosotros ya desde el punto de vista de la epidemiología aplicamos el criterio ecológico, el principio de multicausalidad, y decimos que nosotros nos adaptamos, que somos personas que vivimos en total armonía con el afán de poder superarnos. Pero hay un primer campo, ¿sí?, donde está la herencia, igual que el anterior, ¿se acuerdan? Los servicios de salud lo colocan en forma importante, el ambiente y los estilos de vida. Comenzamos. Dentro de este campo de salud tenemos la herencia y un campo de salud asociado a lo somático, que tiene que ver con la persona, que tiene que también tenerse en cuenta, lo psíquico y también asociado a lo social. Entre todo este campo que está incorporado y donde en el medio está la salud, y a los costados está la herencia, servicios de salud, estilos de vida y ambiente, todos influyen en este bienestar. A su vez lo rodean otras fuerzas o campos de fuerzas gravitacionales, que serían desde los recursos naturales, que es lo que yo le estaba hablando recién, ¿sí?, el equilibrio ecológico que tiene que haber entre los recursos naturales y con todo el agente, el huésped y medio ambiente, y el artificial de los sistemas culturales con las satisfacciones humanas. O sea que tendría que haber el equilibrio acuérdense, de un hábitat con el ecúmene, de un sistema natural, el sistema ecológico natural, con un sistema artificial, para que pueda tener salud una población, ¿sí?, que sería la población, la especie humana, que habíamos hablado de la evolución que habían tenido desde el paleolítico al neolítico y cómo llega el hombre hasta sapiens sapiens actualmente. Muy bien. Y llegamos al último, que es la aproximación al fenómeno de salud-enfermedad, donde es el multinivel de los determinantes de la salud de Watkins, en el cual tenemos, fíjense, acá tenemos los distintos determinantes proximales. Acá tenemos una pequeña comunidad, una familia y una comunidad que puede ser la comunidad educativa de la universidad o la de una iglesia, ¿sí?, donde van a estar los determinantes proximales, ¿sí?, edad, sexo y factores constitucionales heredados, ¿sí? Comenzamos como núcleo familiar, tenemos después la demás familia, los vecinos, la manzana, la iglesia, la escuela, donde alrededor de ellos los proximales serían los estilos de vida de cada uno de estos individuos, que van a estar relacionados con cada comportamiento como determinante que van a actuar.
de acuerdo al consumo de determinados tipos de nutrientes, al desarrollo de determinados tipos de hábitos o no, y de estilos de vida de cada individuo. A su vez, todos van a estar incorporados dentro de redes sociales comunitarias, porque hemos dicho que el núcleo familiar comenzó así, y yo les dije, y bueno, tenemos los vecinos, tenemos después la iglesia, tenemos la comunidad, tenemos la escuela. Entonces, estamos todos inmersos dentro de redes sociales y comunitarias. Y fíjense que antes teníamos que ir a los lugares a ver las redes sociales y comunitarias, y ahora tenemos esa brecha comunicacional informática, donde las redes sociales y comunitarias son en forma instantánea, como lo estamos acá. Era algo bastante fílmico, ¿no? En el sentido de que estábamos hablando de una ficción, en pensar que nos podíamos mirar y hablar entre continentes, entre una persona y otra, y no pasar 6 meses para pasar de un continente a otro por mar, y 10 horas en un vuelo, y pasamos pero así también se pasan las enfermedades, y ustedes lo están viendo y lo estamos viviendo y padeciendo con la actual pandemia. Y yo quería hacer énfasis en estas redes sociales y comunitarias, y en esta brecha informática que la van a colocar y la vamos a ver siempre bien, que va a ser uno de los componentes más importantes para que llegue la educación a las poblaciones. No solo y también la parte laboral. O sea, todo el mercado laboral va a estar asociado a las redes sociales y comunitarias, donde el trabajo virtual y la transformación de las tecnologías en el ámbito comunicacional van a ser básicas dentro de todas estas determinantes proximales. A su vez, todas estas redes sociales y comunitarias van a estar basadas en distintos tipos de componentes, que serían que se van alejando de la edad, sexo y factores condicionales. Serían ya los pequeños distales, que serían, primero, si vemos, lo primero que vamos a ver es dónde vivimos, vivienda, tanto de vivienda como de alimentos, agricultura y producción de los alimentos. La educación básica, pero también tenemos que tener en el otro costado el servicio de atención de salud. Como yo les decía, en la vivienda lo primero, el agua y el saneamiento ambiental para que pueda haber salud. Tiene que tener el derecho a un trabajo, ¿sí? Donde una condición y un determinante grave va a ser el desempleo. Y las condiciones de vida de esas personas va a estar condicionada por el trabajo donde vive el ambiente laboral o por ese desempleo. Y la situación de salud de ese grupo y de esa población va a estar en función de esa ocupación o desocupación, desigualdad o desigualdad, de esa cobertura de salud o no que tenga ese grupo familiar, esa incorporación de dinero, ¿sí?, como retribución a ese trabajo. Y las condiciones de vida, tanto de las viviendas, del agua, del saneamiento y del servicio de salud que tenga, como así también de su educación, van a estar asociados a esas condiciones de formación y de trabajo que tenga dentro de un mercado laboral. Cuando más alto es nuestra formación y nuestra educación, a más aspiraciones de condiciones de trabajo vamos a tener. O sea que ustedes están en un nivel superior, ¿sí?, que sería el tercer superior, pero a lo que se anhela en el mercado laboral, dada la competitividad que existe y las altas tecnologías y las grandes especialidades a las que se ha llegado, es que ustedes tengan que superar este terciario que se llama y llegar al nivel cuaternario, que serían las maestrías y los doctorados y los postdoctorados. Y por último tenemos todos los condicionantes socioeconómicos, culturales y ambientales que están relacionados, que ya habíamos dicho, desde el punto de vista macro y micro. A nivel de la provincia, a nivel de la nación nos está afectando y a nivel mundial, ¿sí? La situación de pobreza, de desempleo, de falta de industria, de producción, ¿sí?, la caída de los productos del PBI de los distintos países hace que estemos todos casi en un proceso terrible que se llama dentro de lo que es el mercado, ¿sí?, a nivel mundial, de que hayan caídas y pérdidas. Entonces, la industria bueno, tiene que ver con el dinero, con el cambio, con el dólar, con la inflación y con la pobreza. Y eleva la pobreza.
En este momento el 57% de los niños por debajo de los 14 años están en la pobreza en la República Argentina. Tenemos casi más de 16 millones de personas que están por 14 años hacia abajo, que son niños pobres. Entonces, ustedes habían hecho una red de causalidad. Entonces, cuando yo les hablaba de la red de causalidad, era el principio de la multicausalidad, pero nosotros veíamos todo esto, que son modelos que nos muestran de esta manera, pero a cada uno de ellos le buscábamos agua, saneamiento, eliminación discreta, el desempleo, el servicio de atención, la mamá, si estaba desnutrida, buscábamos la lactancia materna, veíamos los distintos factores de riesgo que estaban incorporándose y armábamos una red. Y yo decía, es como una red de poder realizar una red de pescadores, donde cada uno está asociado con el otro, donde la patología es resultante de que ellos se agarren de la mano todos los factores determinantes y la sumatoria de todos los factores estos determinantes dan como resultado la enfermedad y la muerte. Entonces, y todos estaban relacionados, porque yo digo, está desnutrida, ¿cómo es su vivienda? Y es rural, no tiene, es de tierra, es de paja, el techo de paja, vive en un lugar donde no tiene ni agua, no tiene agua potable, no tiene, tampoco tiene producción de alimentos, no tiene accesibilidad a los alimentos, está a kilómetros de una escuelita rural, el ambiente laboral que ellos tienen es básico, simplemente es una economía de subsistencia, esas las condiciones de vida y de trabajo, son recolectores, migradores, golondrinas, están desempleados, el dinero que le dan simplemente es una recomposición para poder sobrevivir, y ahí es donde por ejemplo, en el caso de Salta son las cuartas, donde tenemos los grandes latifundios y minifundios que tenemos de tabaco y de producción agrícola, ¿sí? Como ganadera, pero donde se llaman las cuartas a las familias. ¿Por qué el Chaco Oranense tenía tanta cantidad de familia igual que Formosa y nuestra provincia de Salta en la zona norte? Porque tener muchos niños era poder realizar el trabajo del padre. La madre se ocupaba de los niños, pero también formaba parte de la fuerza laboral. Cuando más niños tenía, ¿sí? Ellos tenían que, le pagan por cosecha. Entonces, lo normal que ellos tenían era un promedio de casi 11 niñitos, promedio entre 11 y 12. Y sabían que entre los 11 y 12 era normal, escuchen, normal en el norte, que en esas poblaciones migratorias agrícolas, ganaderas, que van desde provincias, desde Tucumán hasta el Chaco, pasan por Salta, Jujuy y dan la vuelta, ¿sí? Tenían mortalidades de 3 a 4 niños por desnutrición y por distintas infecciones que los llevaba tanto a la gastroenteritis o a la insuficiencia respiratoria aguda, y lo toman como normal porque es endémico. Mientras la situación y las condicionantes, los determinantes, no se mejoran, ellos lo tomaban como normal que se les mueran los niños. ¿Sí? Y no puede ser, y lo seguimos teniendo. Y ustedes han visto que esto es gravísimo en los pueblos originarios, donde ellos con total resignación saben que sus niñitos van a morir desnutridos. Y el primer práctico es una realidad total y del año 2020 de lo que estaba sucediendo en la provincia de Salta, con 11 muertos en el mes de enero y febrero, de niños hasta de 2 y 6 años y 8 años que morían directamente con 10, 12 kilos de hambre. Porque ya no estamos hablando de desnutrición, estamos hablando del hambre más grave y estructural que existe. Estos son los niñitos que vamos hacia la zona más tremenda que existe, que es el África, donde lo tenemos al marasmo y al kwashiorkor en forma combinada por falta de macronutrientes, hidratos de carbono, o por falta de proteínas. Ahí fíjense un tipo de kwashiorkor con el vientre y el edema, y el marasmático esquelético. Desde el punto de vista de las características de las personas, podemos ver la salud de enfermedad. Recién lo vimos en los niños y vemos 2 patologías que han dado lugar a ¿qué? A la formación de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde el doctor Oñativi hablaba que acá había un problema muy grave, que había de oligofrenia por el déficit de yodo en el nacimiento y había una desnutrición, y la OEA le da el primer estudio para estudiar la desnutrición,
el déficit de yodo con el bocio endémico y la oligofrenia en la provincia de Salta, ¿sí? Y se crea el Hospital Oñativia y se crea el Instituto de Nutrición y el Departamento de Ciencias de la Salud que da lugar a la Facultad de Ciencias de Salud. Acá vamos a ver el proceso de salud y enfermedad desde el punto de vista en una población adulta, que lo hemos visto en los niños, con esas patologías, ¿sí? Y ahora también en el caso de una mujer que ha llegado a una edad adulta, ha pasado su etapa menopáusica y comienza a desviarse con su Z-score, que ustedes han visto, con el contenido de calcio en sus niveles más bajos de 3 desvíos estándares en negativo, y comienza a hacerse un proceso de alteración de la columna vertebral y termina con una discapacidad, con una distribución muy grave en cuanto a los sus, desde las cervicales a toda la columna vertebral, que la vamos a ver acá en la placa. Muy bien, acá yo les he puesto la historia natural de la enfermedad, traída para que sea un poquito más a ustedes, y la veamos agente, cómo actúa el huésped y el medio ambiente, que es la salud, ¿sí? Y cuando nosotros vamos viendo que van actuando factores positivos, eran el equilibrio total. Entonces, estábamos hablando de la total salud. Vamos ahora, ¿qué va pasando? Pero también tenían que estar relacionados otros factores, los biológicos, sociales, económicos, todos los demás factores. Acá en la placa le hemos puesto biológicos, sociales, económicos. Acuérdense que son todo lo que acabamos de ver en el modelo determinístico, ¿sí? Que cuando comienzan estos factores, a ser desequilibrantes, vamos a tener otro proceso y vamos a dar lugar a alteraciones anatomofisiológicas, ¿sí? Y en la etapa subclínica, con alteraciones en la estructura anatomofisiológica, ¿sí? Histológica, sin signos y sin síntomas. Esas líneas blancas que les he dejado acá, ¿sí? En la línea blanca, ¿se acuerdan del iceberg? Es el horizonte clínico. O sea, acá no hay ni signos ni síntomas. Solamente vamos a ver manifestaciones histológicas, estructurales, anatómicas y bioquímicas. Aquí aplicábamos, ¿se acuerdan? Acá estaba el iceberg. ¿Qué estudia la epidemiología? Específicamente buscar las poblaciones del iceberg donde yo voy a hacer el diagnóstico precoz. ¿Y cómo lo voy a saber? Sabiendo que aplicando la teoría de las probabilidades, ¿con qué? Con la curva de distribución normal de Gauss, donde yo voy a ver que más o menos un desvío lo voy a considerar como normal y voy a hacer categorizaciones cuando pasa el segundo y tercer desvío y voy a pasar ya de salud a enfermedad. Entonces vamos a ver que pasamos a un horizonte clínico con signos y síntomas, ¿sí? Bueno, no quiere, ahí está. No quiere salir Entonces, vamos a ver con signos y síntomas a una cronificación, a una complicación, puede volver a salud o puede llevar a la muerte. Eso ya lo hemos visto, ya lo han estudiado, lo hemos trabajado y yo se lo traje en una placa ya un poco más, habíamos hablado de los colores, entonces bueno, hemos puesto la mayor cantidad de colores y llegamos hacia la muerte. ¿Cuáles son los criterios de normalidad? Acuérdense que recién acabo de decir que aplicábamos la curva de Gauss y entramos a la teoría de las probabilidades. Pero, ¿qué es lo normal? Es lo frecuente, es lo que debe suceder y lo que sucede normalmente. Desde el punto clínico, si yo me enfermo o si estoy en salud, me siento perfecto, puedo caminar, me levanto bien, no tengo ningún problema. Entonces se lo llaman criterio biológico, va a haber salud o enfermedad en el ser humano cuando existan o no alteraciones tanto en el comportamiento del nuestro medio interno, medio metabólico endocrino, y también si existe o no perturbaciones determinadas en cuanto al sistema nervioso, en cuanto a su funcionamiento, que va a gobernar la vida en relación.
¿Qué quiere decir eso? Que el que está gobernando especialmente en el hombre, la especie de la raza humana, es que no solo el medio interno y su composición fisiológica, físico-química, sino que las perturbaciones también de su funcionamiento van a estar asociadas al sistema nervioso de la vida en relación con los demás, entre nosotros, como compañeros, en armonía o no, dentro de la comunidad universitaria, dentro de la comunidad vecinal, dentro con mi familia, entre los parientes, entre amigos, entre vecinos y entre toda la población en general y la población del mundo. Pasamos al segundo criterio, un criterio clínico, y supone dos límites para medir normalidad. Este límite es el límite médico, el que cree el médico según la comunidad científica y dice el Comité Internacional o la Sociedad Argentina de Cardiología limita que el límite médico, ¿sí?, dice que a mi criterio esta persona está bien aunque tenga la presión 14. Yo ya sé que según el límite que damos por categoría, según a nivel internacional, yo sé que la presión por 14 ya está en una casi leve a moderada. Pasamos de valor 12, de presión 120, presión arterial sistólica, a 140. Pero el límite médico que según el médico identifica, la persona es mayor, ha pasado, si es una mujer, una etapa menopáusica, si es en el hombre, tiene otros grupos, tiene arteriosclerosis, fuma, consume distintos concentrados de grasas y sodio. Entonces, para él que tenga 14, el normal para él, que su criterio es que él con 14 está perfecto, porque se siente bien, es el límite que le ha colocado. El límite clínico le está diciendo, perdón, acá hay una banda de salud y enfermedad que le está diciendo que el límite clínico tiene que basarse sobre las categorías que cada vez se avanzan más sobre los estudios. El PhD, que es un estudio que se ha hecho en autopsia, habla que, por ejemplo, las grasas saturadas, ¿sí?, del LDL y el HDL, la saturada y la insaturada, no pueden pasar el valor de 135. Imagínense, ¿sí? 135 y por arriba de 40. Donde el valor más alto que se tiene que tener de colesterol total no debe sobrepasar el valor de 170. ¿Qué pasa? La Sociedad Argentina de Cardiología toma entre 200 y 220, por lo tanto seguiremos tomando como normal el límite médico y el límite clínico, que es tan alto, de 170, de 200 a 220, y no, está en 200, 220, tiene el límite. Claro, el otro día hace un infarto, una ACV. Pero nosotros tenemos que ver que hay un estudio que se llama PIVD y que se ha hecho en 7 países, en todos los continentes, y nos dice, no, se ha hecho en autopsia desde feto, y cuando el valor que han encontrado perfecto para que se pueda tener salud y no avance una patología especialmente asociada a la aterosclerosis que lleva todas las patologías de las no transmisibles grave y degenerativa, es que tiene que tener los valores del recién nacido. Y el recién nacido, imagínense, tiene 135 y 45 entre LDL y HDL. No supera los 140. Cuando una persona que ha tenido una enfermedad o que está yendo a un proceso de una enfermedad coronaria con un posible infarto agudo de miocardio, ¿qué es lo que se hace? Como nutricionista nosotros y junto al médico le bajamos exactamente el valor ese del recién nacido. Y se comprobó que cuando bajamos a 105 de LDL y a 45, por arriba de 40 de HDL, comienza a revertirse el proceso de arteriosclerosis y volvemos a ver los endotelios todos limpitos. Es insólito, es increíble, ¿me entienden? Por eso hemos tenido que trabajar tanto sobre los criterios de normalidad para que ustedes lo entiendan, y las categorías se van cambiando constantemente, así como la mortalidad perinatal, que me la acaban de cambiar, se van modificando porque los estudios se siguen avanzando y se van encontrando nuevos resultados en los cuales tienen que hacer modificaciones constantemente a esa normalidad. Y vamos al criterio comunitario.
¿Qué es lo normal? Es lo más frecuente, lo más difundido, lo que comúnmente lo detectamos y se encuentra en una población determinada que es lo normal. Es una herencia tanto cultural como sociológica. Por ejemplo, es normal que el niño muera después de los 7 días por el tétano. ¿Por qué? Porque ha nacido no intrahospitalariamente y ha tenido que nacer, se le ha cortado el cordón umbilical y ha tenido contacto con la tierra y la tierra le llevó el clostridium tetánico y lo mata al bebé si no está, por supuesto, inmunizada a la madre y le pasa a través de vía placentaria al bebé su inmunización y si no muere. Pero si se sigue con este proceso cultural, ¿no es cierto? Vamos a tener niños muertos que teníamos las tasas de mortalidad por tétano neonatal más altas de la Argentina, la tenía la población de Salta, especialmente también en el norte, con tasas de mortalidad de 160 cada 1000 recién nacidos vivos que eran por el tétano neonatal. Y hemos bajado con el criterio de realizar los partos institucionales e intrahospitalarios y alcanzar a tratar de llegar a un criterio medio entre lo sociocultural que tienen estos pueblos originarios y que esté también al lado un personal, que se le acerque el agente sanitario, que se le acerque a alguien que pueda ayudarlo, o sea, que no deje su legado social y cultural, pero que también tenga, ¿no es cierto?, todo lo relacionado a la protección, ¿sí?, que tiene que ver con la esterilización, con el cortado del cordón umbilical, etcétera, etcétera, y que hagan todo ese proceso sociológico y que tienen de cultural, pero que también ellos incorporen algo de lo que sería la medicina, lo occidental y lo sociológico nuevo para ellos, y haciéndole y concientizándole que el niño no va a morir si se toman esas precauciones. Es tomado también como normal que se les mueran 3 o 4 niños por desnutrición, que es lo que yo les comentaba hace rato. Entonces el criterio comunitario es que sea endémica la desnutrición y que se siga manteniendo esta situación de pobreza en una región tan rica como la provincia de Salta, donde los pueblos originarios son atacados, le han sacado absolutamente toda la forma de economía de subsistencia que tiene, que es muy parecida a la paleolítica, ¿sí?, donde ellos buscan sus alimentos, realizan la producción de sus distintos tipos de utensilios. Entonces, todo esto hace que vayan cambiando y tengamos patologías y enfermedades y que un determinado grupo de personas que están viviendo una total pobreza, pero se resignan y lo toman como que es normal, que son buscados solamente para cuando tengan que dar votos y necesitan votar, ahí sí los llevan, los buscan, le dan un poco de agua, le llevan agua, le traen agua, ¿sí? Ahora, bueno, no sé, hasta carné, hasta ¿qué va a hacer esa gente con un carné o con una tarjeta? ¿Dónde la va a buscar la tarjeta de alimento? ¿Sí? Y les regalaban 1 kilo de azúcar. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia en esa zona de los pueblos originarios, ya con el límite con Bolivia. Y bueno, una casilla entera de productos artesanales, con yisca, etcétera, con todo a madera, relacionado con animalitos y todo, que ellos les costaba meses hacerlo, le daban 5 kilos de azúcar. Era algo injusto, y esto sigue pasando, ¿sí? Y después tenemos la gente del Pilcomayo, que dentro de todo, su economía, su subsistencia está dado por el consumo, al estar al lado del río, de pescado, que pasó una situación gravísima en la época de la epidemia del cólera de hace 20 años, donde el pescado en las aletas y en las braquias incorporaba por la temperatura y el delta Q, se incorporaba el Vibrio cholerae, ¿sí?, debajo de las braquias del pescado. Y ellos, a pesar que lo cocinaban perfectamente, decían no. Cuando se hace el estudio, ¿saben quién eran los mayores transmisores que llevaban el cólera? Eran los criollos, por la falta de lavado de las manos, porque los otros le pasaba a través de las braquias del pescado. Miren ustedes. Pero muy bien, nosotros estamos hablando de todos los criterios para poder ver qué es lo normal.
Para acá hemos visto lo normal, biológico, clínico y comunitario, pero desde el punto de vista de la ciencia, y la epidemiología es una ciencia, es una de las grandes ciencias que avanzan en el área de la salud a pasos agigantados y más con la teoría de las probabilidades y actualmente con el metaanálisis, donde incorpora absolutamente el nivel más alto de la aplicabilidad de la teoría de los criterios inferenciales y teorías inferenciales. Este criterio estadístico habla que la salud y la enfermedad van a ser valorizados con un rigor científico, pero la salud y la enfermedad va a estar postulada como normal, toda distribución alrededor de una media, ¿sí? Donde se han obtenido todos los distintos tipos de puntuaciones de una población, donde en ese punto medio van a coincidir media, mediana y modo, y va a estar alrededor de más o menos un desvío estándar. Esto es lo que se concibe o se denomina la distribución normal aplicada de la teoría matemática, ¿sí?, de Frédéric Gauss, de Laplace, después de la binomial y la de Poisson. Si bien la distribución normal es la que más se acerca, pero la que más debería incorporarse es la binomial, en el caso que tengamos variables dependientes o no, y hablamos ya de chi cuadrado. Pero nos manejamos con la media más o menos un desvío para poder trabajar en forma más didáctica, y le dejamos a los grandes epidemiólogos y los grandes estadísticos, que son casi inseparables porque se manejan constantemente más con inferencial y con el metaanálisis multivariado. Entonces, vamos a ver la curva de Gauss. Fíjense en que representamos los grupos etarios y la frecuencia que tienen esos grupos. Armamos lo que se llama un histograma, ¿sí? A ver si sale acá. Ahí está. Los histogramas de frecuencia que tenemos acá. Bueno, se fue. Bueno, entonces los histogramas de frecuencia, y unimos estos, se me va de nuevo, y no lo voy a tocar, uniendo los puntos medios del histograma de las barras, vamos a armar el polígono de frecuencia que nos va a dar lugar a esta gráfica que se denomina campana de Gauss, donde vamos a tener los valores, ¿sí?, de las frecuencias, y abajo de la abscisa los valores que estamos tomando, que puede ser de talla, y la frecuencia de las personas, donde vemos que en el mayor porcentaje que está alrededor de la media, sí van a ser los valores más altos de frecuencia de personas que tienen casi los mismos valores. Y después, ¿qué significa? Que la mayoría de las personas tienen una talla, las mujeres de 1,50 y 1,60, y los varones en 1,65. ¿Me entienden? Lo mismo con el peso. Y a medida que se va alejando de ese lugar promedio, se vuelve de nuevo. ¿Sí? Vamos a tener valores que van a ir en una curva asintótica que no toca la abscisa hacia los valores de segundo y tercer desvío. Y lo vamos a ver en este momento a la curva de Gauss, donde tenemos, si es población se va a llamar no media sino mu, y sigma más menos positivo y negativo hacia los costados, que aproximadamente corresponde entre 68 y 70%. Vamos a un segundo desvío, ¿sí?, que pueden ser personas que están normales, pero que puede tener una mayor talla. Eso no significa que sea normal, pero depende de qué estamos hablando, y eso lo hemos discutido, y ese ha sido el gran problema que han tenido ustedes. Entonces, puede ser normal, pero ¿por qué? Y tiene 1,75 m o 1,85 m. Y puede tener 2,3 m, pero anatómicamente, fisiológicamente, y su sistema nervioso central, y no tiene un síndrome de Cushing, etc., la persona es normal, pero está desviada en el tercer desvío casi. Lo mismo con en el costado, antes de que llegue por debajo de 1,40, que sea enano.
menos 3 desvíos, o 3 sigma. ¿Me entienden? Entonces tenemos un porcentaje del 70%, otro de 30% a los costados, y me queda el último ya, y lo vamos a llevar a la normalidad, pero desde el punto de vista del coeficiente intelectual, hablando de que el sistema nervioso central es uno de los componentes tan importantes de la vida de relación que tenemos, y también para el nivel educativo. Entonces yo les traje acá que el 70% se puede ver perfectamente, ¿sí?, entre los valores de 85 y 100. Bueno, no me sale acá el cursorcito. Ahí está. Entonces, los valores que más tiene la campana de la frecuencia para que la persona se encuentre con un coeficiente intelectual que pueda desarrollar actividades en forma adecuada, ¿sí?, en función y en relación con sus congéneres, se encuentra en una media que coincide media, mediana y modo de 100, y estamos con valores entre 85 y 115 denominado una inteligencia media y una gran inteligencia cuando supera los 115. Lo que es normal es que tengamos por lo menos valores 100. Este coeficiente de intelectual es un test que se realiza aplicando distintos tipos, ¿sí?, de pruebas de distintos órdenes, no solo matemáticas, lingüística, de conocimiento, de estrategias, etc. Y por debajo de esta inteligencia de 85 ya se llama débil, llegando a 70, hay con insuficiencia mental cuando llegamos a 55. Por el otro lado tenemos inteligencia superior, 130 hacia arriba, y clase de superdotado por arriba de 145 de coeficiente intelectual. ¿Por qué estoy hablando del coeficiente intelectual? Porque esto está muy asociado a la desnutrición y a la anemia ferropénica. Una situación problemática que por el crecimiento del sistema nervioso y postestructural de un niño, eso se ve muy grave en la desnutrición marasmática y de Kwashiorkor, especialmente por la falta de proteínas y por la falta de hierro. Y por debajo de 55 acá, entre 30 se llama imbécil, y por debajo de 30 es llamado idiota. Así que lo que ustedes consideran como si fuera un apelativo o un adjetivo que tiene que ver con una apreciación de una persona, estamos hablándole del coeficiente intelectual. Cuando yo le digo 50, tiene 50 es imbécil y tiene 30 es idiota. Esos son los valores que tiene normalmente del coeficiente intelectual los oligofrénicos con un déficit de yodo. Y los niñitos quedan con inteligencia débil y con insuficiencia mental, especialmente débil cuando tienen desnutrición y tienen anemia. El niño no puede escolarizarse, por lo tanto no puede ser un recurso, no puede ser un capital humano de un país, ni puede llegar a una universidad. Y el recurso y el capital de una población y de una sociedad está dado por sus recursos humanos. El capital más importante es el recurso humano, donde el coeficiente intelectual depende también de acuerdo al consumo de los nutrientes. Y ahí vamos a hablar de las proteínas, de las albúminas, de los nutrientes, de los minerales, de las vitaminas, la vitamina A, del hierro, del zinc, del selenio, ¿sí? Hablamos también del yodo, después de los críticos. Y estamos hablando que todo tiene que ver con todo, con la nutrición, con los macronutrientes, con la proteína. Hemos hablado también de los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3 y omega 6, que tiene que ver todo con este proceso de nutrición. Y bien, estamos hablando de coeficiente intelectual y estamos hablando todo de nutrientes, de minerales, de vitaminas y de macronutrientes. Pasamos por favor a otro. Bueno. Ay, Dios mío, no sé qué hice, pero se dio vuelta. Un minuto, por favor.
¿Me esperan un segundo, por favor? Bien, esperamos entonces. Por favor, sí, porque se dio vuelta la... Sí, la pantalla se sigue viendo, pero perdimos el power. Sí, no, se dio vuelta completamente la pantalla y está conectado. Hacemos unos minutitos, por favor, hasta eso identifican toda la asistencia, ¿puede ser? Bien. Se dio vuelta la pantalla. Te pedí unos minutos de recreo. Yo no puedo creer. No se dio vuelta la pantalla. La pata para allá. Se dio vuelta así. Te puedes callar. Ya podemos ver la pantalla del escritorio.
estos temas en el próximo encuentro. Profe, ¿y ya saben cuándo va a ser el próximo encuentro? Y tengo entendido, o sea, lo tiene que gestionar la profesora, pero tengo entendido que los miércoles, los días miércoles. Ah, bien, gracias. Pensé que tenían que volver a pedir autorización o algo de eso. Sí, no, sí, siempre se solicita la autorización para usar el espacio Zoom de la facultad, pero el espacio que nosotros tenemos como horario de teoría son los miércoles de 16 a 18, así como habitualmente. Ahí tengo inconveniente. Bueno, profe. Como es la teoría siempre en la facultad y ahora acá en la virtualidad. ¿Sí? Yo les quería preguntar, también tengo mucho ruido acá. Les quería preguntar si, bueno, que al final ustedes entendieron cómo hacer el trabajo práctico sobre las pirámides poblacionales, ¿verdad? Más o menos, o sea, yo lo hice con Excel, ahora lo tengo que pasar a mano. Pero no se preocupen de hacerlo con un programa, o sea, lo mejor es que ustedes los hagan en su carpeta. La profesora es más les había pedido, no se compliquen ustedes haciendo con otro programa. Dibújenlo con un papel, en una hoja cuadriculada o papel milimetrado, es lo mejor que pueden hacer para que lo aprendan a construir. Es más, la profesora les pidió que lo hagan en papel y después suben esa imagen en el trabajo práctico, chicos. Profe, en el caso de que lo hayamos hecho en Excel, ¿lo tenemos que volver a pasar? Y a ver, tienen tiempo porque sería lo conveniente. O sea, ustedes en papel sí lo pueden hacer, ¿verdad? O sea, porque es lo ideal que lo hayan trabajado en formato papel, pero bueno, el que lo hizo en Excel ya lo hizo de esa forma, pero yo recuerdo que la profesora les había pedido que sea sobre un papel cuadriculado. Pero bueno, si lo tienen en Excel ya no habría problema, se me ocurre, ¿no? Sería bueno que le consulte eso a la profesora. Bueno, profe, gracias. Bien. Entonces, con respecto a la construcción de la pirámide, que la profesora les había mandado un audio explicándoles cómo era la construcción, ya quedó claro ese ejercicio, ¿verdad? Sí. Bien, es sencillo, es sencillo. El tema era, yo sé que la mayoría dudaba mucho cuál era el denominador de la parte cuando ustedes obtenían el porcentaje, cómo iban a representar los grupos etarios según sexo, tenía mucha dificultad con el denominador. Cuando a ustedes se le aclaró que era con la población total, ya ahí no hubo problema, ¿verdad? Ese ha sido el inconveniente que tuvieron ustedes, la mayoría. Y entonces damos por finalizado este encuentro. La profesora les manda, bueno, muchas disculpas. Profe, ¿Sí? yo quiero saber cómo hacer la explicación de las pirámides. La explicación. Sí. Bien, o sea, explicar, si a ustedes les preguntan que expliquen, generalmente cuando le dicen expliquen, a lo mejor se referirá a que ustedes cuenten cómo la arman, cómo la construyen, ¿sí? Para esa explicación la profesora se las dio a través de ese audio. Ahora, ¿cómo lo interpretan? Esa quizá es la duda de muchos también que lo consultaron en el foro, hicieron el foro de consulta, ¿cómo interpreto o cómo ustedes se dan cuenta de qué tipo de pirámide han obtenido? Esa debe ser tu duda en realidad, ¿no? Porque la explicación ya la tienen. En cuanto a cómo interpretan, ¿sí? Ustedes básicamente tienen que observar la forma que ha tomado la pirámide que ustedes han elaborado. Bien, entonces esa forma les va a dar a ustedes la pauta de qué tipo de pirámide es en función de
la teoría que ustedes tienen, el material teórico, vieron que tienen como unas 4 formas de pirámides. Entonces ustedes comparan la forma que han obtenido con las formas de las clasificaciones que tienen disponibles, y en el caso de la pirámide del trabajo práctico, la forma es expansiva, ¿sí? Entonces la interpretación tiene que ver con la forma, cómo es la base, dónde está concentrada la población, dónde ustedes pueden observar un mayor dinamismo, ¿no? del movimiento de esa población, qué pasa en la parte de la base, cuál es el grupo etario que conforma esa base, qué pasa en la parte central. ¿Me explico? Esa es la interpretación que ustedes le tienen que dar. Y ahí, bueno, teniendo en cuenta todo el contexto, ustedes pueden hacer una lectura de por qué, si hubieron muchos nacimientos o hubo una gran mortalidad, qué pasa con los grupos etarios de la tercera edad, ¿sí? Lo que la profesora les iba explicando en el curso de las comisiones, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, chicos, nos vemos el próximo miércoles, ya le confirmamos, seguramente la profesora va a hacer las gestiones para que tengamos el próximo encuentro, ¿sí? Y bueno, y sepan discúlpenos, bueno, es involuntario, se quedó sin señal. Gracias, profe. Así que, bueno, hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chicos.